Porque arrancaba con el gol de penal de Michael Bermúdez, el 1-0 en el segundo tiempo, luego de un primer tiempo igualado entre ambas selecciones. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Aquí en una nueva entrega, en un nuevo video hoy hablando de seleccionados sub-17. Como ustedes ya lo sabrán y quienes no, se los recuerdo, a fines de este mismo mes de marzo vamos a estar arrancando a seguir, a reaccionar, a analizar, a resumir el sudamericano sub-17 que se va a estar jugando para poder saber quiénes van a ser los clasificados al Mundial de Perú, que se juega en este mismo año también, y obviamente aquí en nuestras tierras, en Perú, en tierras peruanas, vamos a estar viendo este mundial y obviamente necesitamos saber los clasificados, como hemos sabido del sudamericano sub-20, ahora nos toca el sub-17 y entonces estamos haciendo seguimientos. Hoy vamos a estar hablando de la TRI, vamos a estar hablando de la selección ecuatoriana, de sus partidos, se va preparando, sí, va teniendo algunos nombres, ya va formando algunos equipos, va tratando de tener ritmo y de llegar lo mejor posible, de evitar pasar lo que pasó la sub-20, que estuvo en vilo hasta el último partido para saber si clasificaba y lo logró, pero claramente quiere romper con eso, quiere evitar esas malas sensaciones. Así que vamos a estar informándolos, sí, y un poquito analizando también, opinando, criticando constructivamente qué está pasando con la selección ecuatoriana y los partidos que está jugando y cómo le está yendo, ¿no? Previo a lo que va a ser el sudamericano a fin de este mes y cómo va a llegar la TRI. Así que bueno, gente, sin mucho más para decirles, vamos a arrancar con el video. Se suscriben acá abajo, muy pero muy importante que lo hagan para seguir apoyándonos para más videos como estos. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a ver cómo le está yendo a Ecuador, a la selección ecuatoriana sub-17 previo al sudamericano de esa misma categoría. Bien, vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido. Ha jugado 4 partidos hasta ahora la selección ecuatoriana, la TRI sub-17, desde el sorteo y obviamente enterarse todas las fechas de este sudamericano sub-17. Ha jugado 2 partidos frente a Brasil, de la misma categoría, un partido frente a la Universidad Católica de Ecuador, pero nivel sub-19, sí, la sub-17 de Ecuador frente a la sub-19 de la Universidad Católica, y el último frente al sub-17 de Perú. Vamos a estar repasando todos, absolutamente todos los resultados y los partidos de Ecuador para que estén al tanto y para que sepan cómo le ha ido a la TRI y cómo llega de cara a lo que va a ser el sudamericano sub-17. En primera instancia tenemos que hablar de los primeros 2 amistosos frente a Brasil. Fueron los primeros de cara al sudamericano. El primero con un resultado recontra parejo y sorprendente para el ojo humano. Porque hablamos de un 4-4 entre la selección de Ecuador y la selección de Brasil. Más allá de no tener ambas categorías o ambas selecciones a todos sus jugadores o a todos los que van a ser convocados. Sin embargo, un gran resultado para ambas selecciones y sobre todo sorprendente para saber que Ecuador puede estar a la altura de Brasil sin ningún tipo de dudas. El primer partido, Diego Martínez, el director técnico de la selección ecuatoriana, paraba a los 11. Cristian Loor, Jair Colahuazo, Elkin Ruiz, Kenny Arroyo, Adrián de Jesús, Allen Obando, Ronnie Troya, Isaac Sánchez, Juan Rodríguez, Halinston Angulo y Ray Eras eran los elegidos o los convocados para este primer amistoso que iba a igualar 4-4 y que iba a tener un seguimiento muy específico de la selección ecuatoriana, o por lo menos de los medios, porque arrancaba a los 11 minutos con el gol de Allen Obando. 1-0 ganaba la tricolor, 1-0 ganaba Ecuador, que luego a los 21 iba a sufrir el empate de Brasil y a los 28 minutos se lo iba a dar vuelta. Sí, la verde amarela iba a estar al mando, iba a estar 2-1 arriba, pero no iba a durar mucho porque antes de que termine el primer tiempo, a los 44, había gol de Isaac Sánchez que ponía las cosas 2-2. Partidazo hasta ahí, 4 goles en un tiempo. Increíble que no podamos tener imágenes porque fue una locura seguramente.
y luego seguía, ¿no? En este segundo tiempo se reanudaba y Brasil volvía a tomar la ventaja. A los 59 minutos ponía el 3-2, ponía las cosas a su favor nuevamente, pero tampoco iba a poder ser el resultado final, porque a los 75 minutos Michael Bermúdez ponía las cosas 3-3 para la Tri, que no se rendía, que estaba dando un partidazo a la selección de Brasil, siempre fuerte selección de Brasil, que a los 82 minutos nuevamente se ponía a favor su resultado, su triunfo, en este caso 4-3, pero no iba a ser el final, íbamos a tener un final épico porque Elkin Ruiz ponía las cosas a los 88 minutos de partido, 4-4, sí, el primer amistoso de la selección sub-17 de Ecuador, y con Brasil, ni más ni menos, terminaba igualado en 8 goles en el partido. Obviamente que va a haber muchas cosas a nivel defensivo que tratar, pero también está muy pero muy seguro de lo que pasa a nivel ofensivo y que tiene con qué, porque marcarle 4 goles y a la selección de Brasil sin ningún tipo de miedo, claramente habla de una selección fuerte a nivel también ofensivo. Había que hablar ahora del segundo partido entre Brasil y Ecuador y Brasil, que dijimos que se habían disputado 2. En este segundo encuentro, Diego Martínez paraba a los siguientes 11 con Ariel Bao, Jair Colahuaso, Michael Bermúdez, Allen Obando, Ronnie Troya, Isaac Sánchez, Juan Rodríguez, Aymar Gobea, Halinston Angulo, Ray Eras y obviamente Germán Quiñones. Algunos movimientos de nombres para seguir probando a distintos jugadores para poder tener en cuenta para el sudamericano, y obviamente distintos movimientos tácticos que se puedan llegar a dar. Y este partido iba a seguir siendo de esos épicos porque iniciaba el partido. Y si bien no hay mucha información en este encuentro, para el final terminaba 1-1. Había sido un poquito más tranquilo, no se sacaron muchas diferencias y otro empate entre Ecuador y Brasil. Para tener en cuenta, para tener ahí a la mano de que Brasil no es tan superior o Ecuador realmente está a la altura de Brasil. Veremos después en el sudamericano cuando se dé de manera más vistosa, obviamente lo podamos observar nosotros también, porque estos amistosos no tienen mucha incidencia ni tampoco importancia, por eso obviamente no hay mucha imagen de ello, pero el segundo igualado en 1 para Brasil y para Ecuador, que volvían a jugar y terminaron con 2 empates. Ambas selecciones yo creo que se llevaron mucho para poder seguir trabajando y que fue fructífero para ambas selecciones poder enfrentarse y saber en qué nivel se están encontrando para lo que va a ser el sudamericano, trabajando ya desde antes, que puede dar muchos, pero muchos frutos de cara a lo que viene y obviamente pensando en clasificar al mundial. Luego iba a jugar con la selección de Perú, otra a su altura, ¿no? A nivel sub-17, quien va a ser obviamente el anfitrión del mundial. Vamos a estar viéndolo y aquí la nuevamente paridad, ¿no?, de estas selecciones, porque arrancaba con el gol de penal de Michael Bermúdez, el 1-0 en el segundo tiempo, luego de un primer tiempo igualado entre ambas selecciones. El 1-0 lo ponía para la selección de Ecuador Bermúdez. Y luego, obviamente, no iba a poder finalizar con la victoria Ecuador, no iba a poder aguantar o soportar o por lo menos liquidar el encuentro. Y a los 73 minutos de partido, Perú ponía las cosas 1-1 y en resultado final, igualdad nuevamente, tercer empate a la vez de la selección ecuatoriana frente a la selección que va a ser anfitriona del Mundial y que claramente uno tiene mucho respeto, y aquí lo vimos, ¿no? En el resultado se ve que Perú en varias situaciones o en varias divisiones suele ser inferior, suele ser una de las selecciones más débiles, y aquí se ha presentado de manera muy categórica y ha igualado frente a la Tri, que tiene cierto nivel para poder estar compitiendo. Y por último, el último amistoso que hemos sabido, que hemos tenido información de esta selección ecuatoriana, fue otra vez el nuevo empate, en este caso por último con la Universidad Católica de Ecuador, y en categoría sub-19, es decir, jugadores un poco más grandes, un poco más experimentados, un poco más desarrollados físicamente, con otras experiencias, pero sin embargo ha estado a la altura. Y otro nuevo empate, sí, 4 empates al hilo para Ecuador, en este caso otro 1-1 frente a la Universidad Católica y su seleccionado sub-19. Claramente, para poder hacer un análisis, una opinión, no hemos tenido muchas imágenes de lo que ha sido el juego de Ecuador para poder saber cómo viene proponiendo los partidos, pero sí hay una realidad en cuanto a resultado, en cuanto a números, que es que lleva 4 empates. Habrá que analizarlos cada uno de ellos, pero se ve que Ecuador le estaría costando poder tomar la ventaja en esos partidos,
muy pocas veces ha podido estar en ventaja, con Brasil alguna que otra vez y con Perú, pero habrá que ver cómo termina de cerrar esos encuentros, cuando se encuentra en ventaja y cuando no, poder pasar al frente luego de igualar esas instancias o tratar de evitar estar cayendo en el partido para poder desde la igualdad subirse y poder sumar triunfos. Frente a Brasil uno indicaría que son selecciones muy fuertes, como la selección de Brasil, como la selección podría ser tranquilamente de Colombia, en caso que lo fuese también Argentina, todas en general, pero la selección de Brasil siempre suele estar un poco por encima del resto por la calidad que tienen sus jugadores. Sin embargo, ha tenido 2 empates y es de destacar. Después con Perú habrá que ver bien qué ha sucedido, pero uno entendería que puede estar por encima la selección de Ecuador, pero bueno, lo veremos en campo, lo veremos en el Sudamericano. Esta es la realidad hasta ahora, 4 empates de la selección ecuatoriana, algunos mejores partidos que otros, pero sin embargo se prepara y desde mucho antes para este Sudamericano y para obviamente llegar de la mejor manera posible y como objetivo claramente poder clasificar al Mundial de Perú de este mismo año. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más obviamente se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, muy pero muy importante. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, si quieren más de la tricolor o si quieren más de otras selecciones, de este seguimiento de los amistosos que van teniendo, los resultados que se van dando, acá lo pueden dejar con ese enorme like. Comenten también, háganse leer por nosotros de qué otra selección quieren, obviamente sus amistosos, todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.